al Señor por su palabra. Continuemos la línea de mensajes que hemos titulado Actitud. Creo que nos queda un mensaje, 2 mensajes adicionales. Creo que quedan 2 domingos en el mes. Quedan 2 mensajes adicionales. Si no has visto los anteriores, ve a nuestro canal de YouTube. Y en el día de hoy, a principios de la semana, tuve una conversación curiosa, varias conversaciones curiosas, porque gente me escribió en el Instagram que por qué constantemente yo utilizaba el icon de la batería agotada en el área donde uno pone, en las historias donde uno pone como que un comentario, que por qué constantemente yo ponía una batería agotada. Y le di la misma contestación a todos los que me escribieron, porque estoy cansado. Y surge la pregunta de que si estoy predicando actitud, y mira qué curioso y la manera muchas veces de pensar, y yo la entiendo, si predico de actitud, puedo mostrar que no tengo actitud porque lo que proyecto es cansancio. Y le dije a varias personas, es todo lo contrario. Porque aunque tengo las baterías agotadas, nunca me he detenido. Aunque tengo las baterías agotadas, nunca he dejado de trabajar. Aunque he tenido las baterías agotadas, nunca he dejado de predicar. Aunque he tenido las baterías agotadas, nunca he dejado de atender mi familia. Aunque he tenido las baterías agotadas, nunca he dejado de sacar el tiempo, de pasar tiempo con mis amigos, con la gente de la congregación. No es lo mismo el estar cansado que el no hacer nada. Me canso porque hago. Y cuando me pongo a pensar y me pongo a orar, temprano en la semana, llegó el mensaje del día de hoy y lo he titulado Actitud de avance. Yo quiero que usted sepa, y si va al canal de YouTube va a ver algunos de las actitudes que posiblemente podíamos predicar. Al día de hoy creo que ya hay 7 arriba. Yo sé que yo mandaba el mensaje por WhatsApp, se me ha olvidado, los voy a mandar todos para que veas actitudes diarias que habíamos sacado. Y vamos a compartir alrededor de 21 actitudes, que son las que debemos de tener entre tantas, ¿verdad? Para poder alcanzar en esta serie de mensajes creyendo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, para poder culminar el año en victoria, aquello que te hayas propuesto a principio del año, poderlo lograr, poderlo alcanzar, lo que irá a surgir. Le damos la gloria a Dios que este huracán no pasó, seguiremos orando que ningún otro pase, pero la realidad es que si pasara tendremos que seguir hacia adelante, que tengamos la actitud correcta para nuestras vidas, específicamente hacia Dios y de Dios hacia nosotros, lo que hemos visto las semanas pasadas. De todas esas actitudes no he predicado ninguna de las que había planificado, todas han ido surgiendo en el camino. Le pido al Señor una vez más que en el día de hoy sea bendecida por esta. Mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Josué, el capítulo 9. El libro de Josué, el capítulo 9, es la antesala. Y es importante que conozcamos lo que sucedió para poderte traer los versos que realmente quería compartirte en el día de hoy, que es Josué, el capítulo 10. Usualmente sea por tiempo o por preparación. La mayoría de los predicadores cuando predican Josué 10 no te dan algunos detalles de Josué 9 para poder entender lo que sucedió en Josué, el capítulo 10. Pero mira lo que dice la palabra del Señor para traer las ideas de esta mañana. Voy a leer desde el verso 14, cuestión de acomodarnos en el tiempo. Dice el verso 14, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos, refiriéndose a los habitantes de Gabaón. Es importante el poder reconocer, porque estoy obviando algunos de los versos, que ahora la fama de Israel se había regado entre los pueblos. La fama de Israel se había regado entre los pueblos. Habría un temor entre los pueblos. No querían ir a la batalla con Israel. Ahora Josué al frente, este hombre de guerra, este hombre de batalla, se había regado todas las victorias que habían tenido hasta el momento. Y no solamente las victorias que habían tenido hasta el momento, la victoria que vendría de parte de Dios. Y ahora los pueblos tendrían temor. Esto es después de Jericó. Esto fue después de la conquista de Ai. Las naciones una vez más entendieron que Israel no era un pueblo común. ¿Y qué los hacía diferente? Que tenía a Dios con ellos. Y esta gente ahora de Gabaón, con el temor de que fueran ahora en contra de su tierra, a la conquista de su tierra, se acercan. Y se acercan con engaño.
Volvamos al verso 14. Dice la palabra del Señor: y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos. Pero mira qué curioso el final de ese verso. ¿Y qué dice el final del verso? Y ellos, de ellos, y no consultaron a Jehová. La gente llega, se presentan donde Josué, se presentan con un engaño, pero al ellos no consultar con Jehová, no lo pudieron percibir. Pastor, ¿cuál fue el engaño? Gabaón no tuvo que pelear. Esta gente se disfraza de extranjero, y te estoy contando la historia para no leer los versos, por favor léelo luego en tu casa. Pero esta gente se disfraza de extranjeros, llegan donde el pueblo de Israel, llegan donde sus líderes, y dice que le presentan pan mohoso, odres rotos, ropas gastadas, para decirles que vendrían de lugares distantes. Y Gabaón no estaba en un lugar distante, Gabaón estaba muy cerca donde se encontraba el pueblo de Israel. Mira si eran listos. Llegan como si hubieran caminado por un largo trecho y mucho tiempo para presentarse delante del pueblo de Israel y ahora pedir misericordia. Con pan mohoso, con ropas desgastadas, con odres rotos. Y el problema más allá, en buen puertorriqueño, de la listería de esta gente, el problema que surge, valga la redundancia, porque Israel no consultó a Jehová ante la propuesta de pacto que esta gente le estaba haciendo. En el día de hoy, el hacer una palabra y el estrechar la mano no tiene ninguna solidez. Son muy pocos los que respetarían la comunicación entre ambas partes, llegar a un acuerdo, estrecharse la mano y que sea suficiente. Hoy firmas papeles y los papeles muchas veces tampoco valen para nada. El pacto que representaba aquí, la palabra de estos hombres que representaba aquí, se ponía por medio al mismo Dios. Y ahora vemos al pueblo de Israel no consultarle a Dios lo que tendría que consultarles para hacer pacto. Difícil. Dificilísimo. Gracias, Marisa. Bajito. Y mira lo que dice la palabra del Señor en el verso 15. Y Josué hizo paz con ellos. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Dice el verso 16: pasando 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Está bien, no le meto mano a tu tierra. Están cerca y viven con nosotros. Y dice el verso 17: y salieron los hijos de Israel al tercer día, llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Sifra, Beerot y Kirrat Jeraim. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación le habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Y a toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Verso 19 dice: mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Dios de Israel, por tanto ahora no les podemos tocar. La gente comenzó a murmurar. Te dejaste coger de... Si pensaste una mala palabra al final del servicio, pasa aquí al frente. No son bromas. Dejaste coger de tonto. De verdad te dejaste agarrar de tonto. Y no le vas a meter mano. Aquel pueblo de victoria, aquel pueblo de guerra, aquel pueblo que ya tendría algunas conquistas, de verdad. Y empezaron a murmurar. Habría algo que era mucho más grande, mucho más poderoso que la fuerza que esta gente podía tener. Y era la percepción que tendrían de Dios, y al Dios estar en el asunto en lo que se habían comprometido, aunque tuvieran la capacidad de conquista, porque dijeron que no iban a conquistar, de parte de Dios no lo harían. Complicado el panorama ahora para esta gente. Era una tierra que podías tener, pero ya pusiste a Dios por medio diciendo que no lo ibas a hacer. No lo vamos a hacer. Pero eso no se queda ahí y volvemos. Este es el preámbulo de lo que quiero mostrarte. Este es el preámbulo de lo que quiero que tú recibas y percibas en el día de hoy con esa actitud de avance. Dice la palabra del Señor en ese verso 19, no les podemos tocar el final. El verso 20, esto haremos con ellos. Los dejaremos vivir
para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Dijeron pues, de ellos los príncipes, dejadlos vivir, y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida según les habían prometido los príncipes. Y llamándolos Josué les habló diciendo, ¿por qué nos habéis engañado diciendo, habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber entre vosotros siervos quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. No los mataron, pero los pusieron a servirles. Y dice el verso 24, y ellos respondieron a Josué y dijeron, como fue dado a entender a tu siervo, que Jehová tu Dios había mandado a Moisés, su siervo, que os había dar toda la tierra y que había de destruir todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por esto temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros, e hicimos esto. Ahora pues, henos aquí en tu mano, que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Esta gente, escucha bien, porque es uno de los principios que vas a tener que recibir de manera personal en tu vida a la hora de avanzar. Reconocían una promesa que ni siquiera se la había dado a ellos. Ellos reconocieron la promesa del pueblo de Israel antes que los pudiera tocar a ellos. Y como reconocían que había una promesa de conquista para el pueblo de Israel, prefirieron mentir en vez de reconocer y ver que aquella promesa se cumpliría con ellos. ¿Qué, pastor? Que iban a ser acabados para que se quedaran con la tierra. Complicadísimo. Pero te pregunto en el día de hoy, ¿cómo hay gente que puede creer más en lo que Dios dice para tu vida que a veces tú mismo? Y somos muchas veces engañados, como se establece en ese capítulo. Yo lo que quiero que te fijes en lo que está sucediendo y si lo que estaba sucediendo podía causar o no podía causar cansancio ahora en la vida de cualquier ser humano. Haces un pacto, te mienten con las razones correctas. Ahora tú te tienes que detener y como eres cristiano, como te dicen por ahí, no puedes reaccionar como quizás hubieras reaccionado. Dime si te cansas o no te cansas. En estos días me pasó algo muy curioso y traté de ser un ente conciliador en cierto aspecto porque no tengo toda la inherencia. Hace 3 semanas atrás le escribo a una persona de casualidad. Quería escribirle hace meses, no la había escrito. Y hace unas 3 semanas atrás le escribo a esta persona, quiero tomarme un café contigo. Esta persona me responde, voy a estar en cierto lugar cuando llegue. Sí, quizás nos podemos sentar. Luego de eso recibo un mensaje de otra persona que trabaja para esta persona que se encontraban en una transición. Voy a reunirme en un lugar con Marco Fabián y cuando voy a reunirme en un lugar le digo, Marco, vamos para tal sitio, estoy en un lugar y le digo, voy a salir de aquí, vamos a encontrarnos en tal sitio y allí está más cerca de ti, está más cerca de mí, nos reunimos. Estoy dando vueltas en el estacionamiento y digo, yo no voy a dar vueltas, yo me voy a bajar aquí. Y mi pensamiento lo que dice es, sabrá Dios a quién me voy a encontrar, a lo mejor hay propósito con que me quede aquí, me voy a bajar. Me bajé y tan pronto entro, llego a un lugar, veo a una gente al final en una mesa y me acerco a saludarle. Cuando me acerco a saludarle, comienzo a hablar con una persona y de la nada surge un tema que involucraría a las otras personas que yo le había escrito hace 3 semanas. Veo lo que está sucediendo y hay alguien aconsejándole a esta otra persona y cuando yo empiezo a aconsejarle, me detienen y me dicen, se nota que eres pastor principal de una iglesia. Se nota que has madurado. Pastor, ¿por qué? Porque comencé a pensar de manera conciliadora y como quizás se podían solucionar algunas cosas entre las partes para que haya menos problemas. Porque es lo que se requiere en la vida, quizás muchas veces de creyentes, aunque no querramos. Pero la pregunta que yo me hacía era, estas cosas cansan, estas cosas drenan, estas cosas que surgen a nivel natural en nuestras vidas muchas veces nos llevan hasta dejar quizás de aspirar. No puede ser posible. Hay que seguir hacia adelante con la actitud correcta y eso es lo que yo quiero que tú recibas y percibas en el día de hoy.
que esta gente tuvo que poner a Dios por el medio, pero poniendo a Dios por el medio no querría decir que se tendrían que detener, era todo lo contrario. Ahora tendrían que caminar, y cuando caminarían con la fidelidad de Dios, aquella fidelidad que nosotros hablábamos la semana pasada, que ellos también tuvieron hacia Él. Y eso es lo que yo quiero que tú recibas. Esa es la introducción realmente de lo que yo expongo en el día de hoy. Culmino con los versos para dirigirnos al pensamiento de esta mañana. El verso 26 dice: y Él lo hizo con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día para ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese, los que son hasta hoy. Una vez más, el orden cronológico: se riega la fama de Israel. El temor de los pueblos era real. Viene el engaño de Gabaón. Tratan de cogerlos de tontos para que entonces no sucediera lo que tendría que suceder. Pero se llega al instante de aquel pacto irreversible. Pero aquel pacto irreversible que llevaría al pueblo de Israel a experimentar uno de los milagros más grandes que se van a poder experimentar en la humanidad a través de toda la historia. Josué, el capítulo 10. Esa es la antesala de lo que sucede en Josué, el capítulo 10. Fue un error humano. Un error humano que solo Dios podía transformar. Ahora mira lo que dice Josué, el capítulo 10. Y hablemos de avance. Mira lo que dice el verso 1 de Josué, el capítulo 10. Cuando Adonisec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y que la había asolado como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor. Porque Gabaón, y mire este detalle, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que hay. Era mayor que una de las tierras que ya se había conquistado. Gabaón tenía grandeza. Gabaón representaba algo muy grande. Y dice la palabra del Señor, y todos sus hombres eran ¿qué? Fuertes. Gabaón era fuerte, pero no quería pelear. Gabaón era fuerte y preferiría engañar. La actitud de avance siempre requerirá algo de nosotros. Esta gente nunca estuvo dispuesta a poderlo hacer. Tenía hombres fuertes, reconocidos también por otra ciudad y por otros reyes, pero no querían. Preferían irse por el engaño. Dice la palabra del Señor. Por lo cual Adonisec, rey de Jerusalén, envió a Joam, rey de Hebrón, a Piram, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y Debir, rey de Gión, diciendo: subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y ahora hay 5 reyes que se unen para meterse ¿en dónde? En Gabaón, la tierra que Josué no había querido meterle mano. Ahora hay 5 reyes que dicen: nos tenemos que unir porque esta gente es fuerte y esa tierra nosotros la queremos. Y mira lo que sucede. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir, ¿a quién? Está ahí en el verso 6. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir, ¿a quién? A Josué, al campamento de Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos. ¿Y qué? Y ayúdanos. Ahora le iban a meter mano. ¿Y a quién involucran? Al que sabía pelear, al que sabía guerrear, al que sabía hacer las cosas. Y yo vengo a hablarle en el día de hoy a gente que sabe pararse de frente al problema. Y porque sabes pararte de frente al problema, por eso es que te buscan. Hay veces que tú dices: ¿por qué me llaman a mí si ya yo estoy cansado? ¿Por qué me involucran en esto? ¿Por qué quieren saber de mi decisión o de mi opinión? ¿Por qué quieren que yo me meta en este lío y que me meta en este problema? ¿Tú quieres saber por qué? Porque tienes toda la capacidad de poder solucionar.
solucionarlo, pero estás tan cansado que muchas veces no quieres involucrarte para solucionar uno más. Yo quiero que tú sepas que como hijo de Dios, por las capacidades que Dios te ha dado, vas a tener que tener como una actitud de avance el involucrarte aún en lo que muchas veces no te quieres involucrar. Aquellos la agarran de tonto y ahora con los que la agarraron de tonto, por involucrarlos ahora y hacerlo parte de ellos, se tendrían que involucrar. Y ahora Josué tendría que reaccionar y decidir qué iría a hacer. Y dice la palabra del Señor: nosotros para defendernos y ayúdanos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y el verso 7 dice: y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. ¿Quiénes se unieron? Los hombres de guerra y los hombres valientes. No vas a poder tener una actitud de avance si no es con valentía, si no es con una actitud de guerra, si no es con una actitud de conquista. Lo que yo vengo a decirte en el día de hoy es que eso no se limitaba con aquella tierra. Si tú miras el capítulo más adelante, y con eso quizás nosotros vamos a concluir, no era necesariamente lo que sucedía en Gabaón. Gabaón sería aquel inicio de lo que se tendría que dar ahora para el pueblo de Israel. Lo que sucede en Gabaón y lo que estos hombres pretendían hacer con Gabaón era solamente el inicio y la convicción que tendría que tener el pueblo de Israel para lanzarse a hacer lo que tendrían que hacer. Pastor, ¿y qué es? Dice la palabra del Señor que suben los hombres que de guerra, que suben los hombres valientes. Y el verso 8 dice: y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos. Y yo quiero exponer, y pienso yo que ahora sí le consultaron a Jehová, porque si Jehová responde es porque hubo una pregunta. No temas, porque yo estoy ahí. No temas, no temas, no temas, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ni ninguno de ellos prevalecerá en contra de ti. De no haberle consultado, de haber cometido quizás el error de una decisión sin consulta, ahora Dios torna todo en favor del pueblo de Israel para poder establecer el plan perfecto en su vida. Escucha bien, cuando llega el cansancio, tú a veces consideras que no estás en el plan de Dios. Lo que tiene que surgir es la actitud de avance para darte cuenta que lo único que hace falta es una consulta al Dios del cielo para que te diga hazlo, para que te diga métete, para que te diga involúcrate, para que te diga ya lo he entregado en tus manos, que esperas para conquistarlo. Lo que yo quiero en el día de hoy es que si llegaste hasta este lugar, y yo sé que ninguno de ustedes está cansado. ¿Por qué? Porque te hubieras quedado arropado ahí en tu casa. Sí, pastor, estoy cansado, pero tienes una actitud de avance, y como tienes una actitud de avance, estás aquí en el día de hoy. La familia de Amalia querían ver a Amalia, pero eso es parte de una actitud de avance. Eso es parte de salir de la cama. Hay algo que tiene que inspirarte, hay algo que tiene que motivarte. Tú que estás conectado, por supuesto que podías apagarlo y acostarte a dormir o seguir durmiendo. Hay una actitud que se despierta dentro de ti, que es la de avance. Esa actitud de avance viene dirigida específicamente del cielo. Y ahora es donde yo digo, yo sé que estoy predicando mejor de lo que estás celebrando, pero está chévere. No tengas temor de ellos. Una actitud de avance, escucha bien, esto es para los que les gusta apuntar. Una actitud de avance va con la seguridad de una promesa. Ahora esto era una promesa directa a Josué. Yo lo he entregado en tu mano. ¿Estás tú consciente de lo que Dios ha prometido para ti? Cuando estás consciente de lo que Dios ha prometido para ti, te tienes que meter sí o sí. Tienes que hacerlo sí o sí. Si Dios lo dijo, ¿cuántas veces quizás has querido cerrar esa empresa? Pero si Dios la puso en tus manos, tienes que seguir sí o sí. ¿Cuántas veces habrás querido claudicar y renunciar a muchas de las cosas que en el día de hoy estás haciendo? Si Dios la puso en tus manos, tienes que meterte sí o sí y confiar solamente en su promesa. El avance comienza antes de ver la victoria, porque Dios lo ha prometido. Es avanzar una vez más con la seguridad de una promesa. Mira lo que dice el verso 9. Y Josué vino a ellos de repente. Este de repente surge por la espera. Pastor, ¿la espera de qué? Esta gente tuvo que caminar una grande distancia
Aunque era un pueblo cercano, se tendría que caminar. Todo el ejército pasó días caminando. Todo el ejército pasó días en el camino para entonces poder llegar a aquel lugar que tendría que ser la pelea y la conquista. Todo el ejército tuvo que llevar un trayecto que traería en sus vidas, ¿qué cosa? Cansancio. Esta gente no llegó fresquecito a pelear. Nosotros vemos hoy los aviones esos impresionantes que van a la guerra. Antes no era así, papá. Antes había que darle de verdad. El físico y físico, el hombre a hombre. Ahora botoncito. Y es complicado. Es complicado, pero imagina tiempo atrás, cercanos a nuestra historia. Pero imagina ahora este tiempo. Camina, 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 camina. Y que hayan 2 o 3 puertorriqueños allí diciendo, diache, ¿cuánto más hay que caminar? O llegas rebelde para meterle mano y terminar rápido, o estás tan cansado que la vagancia se apodera de ti y no quieres hacer nada. Los 2 extremos, así somos. No hay problema, luchamos, bregamos. Camina, camina, pero llegan de repente. Y dice la palabra del Señor, habiendo subido toda la noche desde Gilgal, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube Bet-Arón, y los hirió hasta Seca y Maceda. Y mientras iban huyendo, ahora ese pueblo iba huyendo de los israelitas, a la bajada de Bet-Herón, Jehová, y aquí es donde yo quiero concentrarme en el día de hoy, si me ayudas en el piano para culminar, mira lo que dice la palabra del Señor. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, aquel pueblo, los hiere, y dice el verso 11, y mientras iban huyendo de los israelitas, a la bajada de Bet-Herón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Seca, y murieron y fueron más. Y mira esto, y aquí es donde se concentra la mayoría de los predicadores, pero mira esto, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Ahora cae una grande lluvia de granizo. Pero no era cualquier granizo, no es el que se da en Barranquita, ni hay bonito. Eran unos peñones que empezó a acabar con aquel pueblo. Y que quede registrado que tú te atreviste a pelear, pero fueron más los que yo terminé. Que quede registrado que históricamente para nosotros, como queda plasmado en la palabra del Señor para establecer un orden cronológico, está en un capítulo 9. En el capítulo 9 no me incluyes, pero en el 10 sí. Y en el 10 tienes que trabajar, pero yo siempre soy más grande. Así hace Dios en nuestra vida. Actitud de avance, por supuesto, que tiene algo en tu interior que surge, que te pone a trabajar, pero nunca tu trabajo será más grande que el trabajo que Dios hace por ti. Pero nos concentramos más en nuestro trabajo, que nuestro trabajo nos puede hacer cruzarnos de brazos y pensar que Dios no está haciendo nada y que todo va a terminar y que todo se acabó. Mi oración en el día de hoy es que tú puedas entender que en Dios siempre hay un plan divino que se extiende hacia algo adicional. Lo que te encuentras experimentando, por supuesto es que es de una temporada, por supuesto es que es de un momento, pero lo que surge en ese instante, lo que surge de esa temporada, al frente hay algo mucho más. Y la conciencia que tienes que tener es que tú te involucras y luchas, pero Dios hace cosas mucho más grandes. Dios hace cosas mucho más grandes. Cuando tú te lanzas con una actitud, específicamente en el aspecto de avance, se trata de avanzar confiado en la intervención de Dios. Porque hay momentos en nuestra vida que solo la solución la tiene la intervención divina. No le pidas a Dios que le caiga granizo en la cabeza a aquel que te hace la vida imposible. Pero pídele a Dios que quizás en su pensamiento haya una transformación. Tienes que creer por la intervención de Dios. Voy a decir algo aquí que a veces suena hasta difícil en los oídos de la gente. De vez en cuando es bueno que te pasen cosas que tú no puedas dominar y puedas controlar.
para que te acuerdes que hay un Dios del cielo que tiene el control de todas las cosas. Porque a veces se nos hace tan fácil. Cuando tú dominas el trabajo, cuando tú tienes el trabajo que ya tú sabes cómo se hace, qué se dice y tú no haces nada más variado, es bueno que te llegue la cosita para que estés consciente de lo grande que es Dios. A veces llegamos a experimentar una cierta comodidad, como te decía en mensajes anteriores, que lo difícil de la comodidad no es experimentarla, todas las queremos experimentar, es cuando excluyes a Dios en medio de la comodidad. Porque entonces, ¿dónde utilizarías la fe? ¿Dónde verías la grandeza? La estás viendo en la comunidad, que permanezca. Pero escucha bien, como quiera, las cosas van a apretar. Si la cosa esta hubiera bajado 2 o 3 millas al sur, créeme que ahora estuviéramos todos arrodillados pidiéndole a Dios que tuviera misericordia de nosotros. Ya yo tenía una en casa buscando pasajes. Mentira. Si pasa algo, nos vamos. Y me dice, ahora por la iglesia lo tengo que pensar, ¿verdad? ¿Qué voy yo? ¿Para dónde voy yo? Pasa algo. 7 años más, 10 más, 20 más. Pasó María. ¿Y dónde tú estás? Luchando. Que Dios nos cuide. Que Dios nos proteja. Que su misericordia nos guarde por siempre. Pues siempre va a pasar algo. Y la actitud que debemos tener, pase lo que pase, es que habrá un tiempo de intervención divina. Dios pelea por Israel enviando el granizo, pero le es bien claro, más murieron por lo que yo hice que por lo que tú hiciste, pero los dos trabajamos juntos. ¡Qué combinación! Y aquí es donde mucha gente dice esta frase cliché, pero qué poder tiene: siempre tú y Dios serán mayoría. Y es la verdad. Suena cliché, pero es la verdad. Siempre que estés convencido que vas en la promesa, siempre que estés convencido que vas en el plan de Dios. Para moverme en el día de hoy, porque si eso fue grande, me enfoco en lo que realmente quiero enfocarme, que es lo más grande, lo que se puede experimentar como un milagro hacia la humanidad. Que científicamente se le pueden buscar un montón de explicaciones y gente lo pondría en duda, y gente que lo confirma todavía lo ponen en duda, pero no importa, como puedas pensar, registrado está. Y así yo creo ese principio para mi vida. Pastor, ¿y qué fue? Dice el verso 12, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente. ¿En dónde? En Gabaón. Sol, detente en Gabaón. Sol, detente en Gabaón. Y tu luna en el valle de Ajalón. Y dice el verso 13, y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Detente. Detente. ¿Y cuántas veces nosotros queremos que las cosas se detengan para no hacer nada más? Porque definitivamente estamos cansados. Porque definitivamente hemos luchado. Porque venimos del engaño. Y ahora estoy luchando por los que me engañaron. Por supuesto que puedo reconocer ahora que esa tierra me pertenecería. Pero te pregunto yo si nosotros podemos tener la conciencia que ahora tendría este hombre. Y la conciencia con la que yo quiero que tú te vayas de este lugar. La conciencia más grande dentro de la actitud de avance. Que Dios comienza a darte una victoria. Y a lo mejor estás tan cansado que quisieras que todo pueda terminar. Y lo que Josué pide es un tiempo extra. Un tiempo extra. El tiempo extra que se da en esta historia no es el tiempo extra que tú y yo estamos acostumbrados a escuchar del deporte. Porque cuando se da un tiempo extra en el deporte, porque la cosa está ¿qué? Empate. Aquí no estaba empate, aquí había victoria, pero habría que terminar algo. Y yo te pregunto si puedes tener la capacidad en el día de hoy, que aunque cansado, poder terminar, que aunque cansado, le puedas decir al sol detente, a la luna detente, y podemos saber que a lo mejor lo que se detuvo fue el girar de la tierra. ¿Para qué? Para que no oscureciera todavía
hubiera día para esforzarse, hubiera día para pelear, hubiera día para poder terminar lo que se tendría que terminar. Ahora este hombre comienza a avanzar más allá de los límites naturales. Josué ora y delante de toda esta gente pide que el tiempo se detenga y ese tiempo se extiende para que el avance no se quedara a mitad. Algo se tendría que completar y yo le pido al Señor que de la misma forma pase en tu vida. De esa señal que aunque cansado no te detienes, con el avance continúas, con el avance terminas y continúas. Es avanzar hasta completar la victoria que Dios quiere para tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Dale un aplauso ahí para... Hecho de que el día se alargó muestra que Dios multiplica las fuerzas y los recursos cuando tú estás dispuesto a creerle y avanzar. ¿Cómo estás dispuesto a creerle y avanzar? Es un milagro, escucha bien, de avance en medio del cansancio. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Wow, pastor. Se detuvo el sol, se detuvo la tierra. Se detuvo la luna. Fue a la tierra. Pregunto hoy, ¿cómo te encuentras? Yo a veces utilizo esta expresión constantemente. Y hace unos días atrás la hacía frente a alguien. Y esa persona decía, amén, amén, amén. Y para mí a veces es frustrante. Y yo sé que choca cuando yo lo digo. Veo que está sucediendo algo que no me agradaba. Y vengo y digo, graciosamente, Cristo tiene que venir y que todo esto se acabe. Y esta persona dice, amén, amén, amén. Sí, pero ellos quieren que Cristo venga para que se solucionen todos los revoluciones que tienen y que se acabe la cosa. No, yo quiero que Cristo venga por una iglesia gloriosa. Yo quiero que Cristo venga a reinar en gloria. Yo quiero que Cristo venga a establecer su reino con nosotros aquí en la tierra, porque ese es el fin de nuestro Señor Jesucristo. Gente esperando la catástrofe, que venga el cataclismo, que venga el Armagedón. ¿Pero para qué? Entonces tú quieres que toda la gente que está alrededor tuyo, porque tú piensas que tú no lo vas a vivir, que ellos sí lo vivan. ¿Qué cristiano? No, yo quiero que todo el que está alrededor mío se salve y que pueda disfrutar conmigo de las mansiones celestiales y después reinamos en gloria. Pero ¿sabes lo que requiere eso? Sol, detente, tierra, detente, y hacer el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Siempre será más fácil el detener el tiempo para no hacer nada más que detener el tiempo para poder conquistar lo que nos toca conquistar. De las cosas poderosas. Y voy a concluir y quizás lo dejo para la semana que viene y no leo el restante de los versos. Que definitivamente Dios le da la victoria. Ellos piden un tiempo extra, dice el verso 14, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Habiendo atendido Jehová la voz de un hombre que querría seguir, un hombre que querría luchar por lo que él había dicho, un hombre que lo representaba delante de toda una nación. Aquel hombre le habla a la nación y ahora Dios reacciona. Difícil. No. Y Josué y todo Israel volvió al campamento de Gilgal. Y dice el verso 16, y los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Yo iba a seguir predicando, pero no voy a predicar más nada. Y yo creo que lo voy a dejar para la semana que viene. Porque ¿sabes qué? Eso no quedó ahí. El tiempo extra no quedó ahí. Ellos tuvieron esa victoria, pero la palabra del Señor establece cómo luego tendrían que ir tras estos reyes
Y no solamente ir tras estos reyes, ir tras las tierras, y se enumeran cada una de las victorias que tiene Josué luego de aquel instante y aquel momento que puede experimentar lo que experimentó de parte de Dios. Y luego nosotros podemos ver todas esas victorias y lo que esas victorias, cada una de ellas podían representar en la vida del pueblo de Israel. ¿Cuál es mi oración en el día de hoy? Para irnos temprano. Mira, la misa se va a acabar temprano hoy. ¿Cuál es mi oración en el día de hoy? No importa lo que te haya hecho cansar, no es tan grande como el Dios que tú le sirves. Número 1. Número 2, el propósito divino y el propósito de Dios en nuestra vida es incuestionable. Y cuando Dios dice lo voy a hacer, Él lo va a hacer. Llega el momento dado en que muchas veces nosotros ni lo incluimos. Tenemos tal confianza, y escucha bien, y va a parecer contradictorio lo que te voy a decir, pero hay veces que consideramos que tenemos una cierta relación con Dios y que puede ser real, que a veces no le consultamos cosas que debiéramos de consultarle. A veces lo vemos tan básico y Dios lo único que quiere estar es presente. Presente. Hacemos una oración somera, yo sé que estás, pero lo involucramos realmente. Tenemos tal fe y tal confianza porque hemos visto tanto que ha hecho por nosotros y que ha hecho en nuestra vida. Yo estoy seguro que aquella consulta con aquel pueblo, y ponte a pensar, y me pongo creativo cuando se acercan a Josué, y Josué ahora actúa por misericordia. Habrá sido un principio porque algo había vivido con Dios, y ahora ve un pueblo que lo está engañando, pero ahora era un hombre misericordioso, pero por ser misericordioso comete un error. No fue el acto de la misericordia, fue el no consultarle a Dios lo que le debiste haber consultado, porque hasta para ser misericordioso le debió haber consultado. ¿Me estoy explicando? Cualquiera diría, qué buen gesto, qué bien lo hizo. Pero el buen gesto sin consulta a Dios, lo que llevó fue a distorsionar el plan que Dios tenía. Pero como Dios es Dios, olvídate de tu plan, como quiera lo realizo. Y como Dios es soberano, parte del plan será, y como quiera llega a Gabaón. Pero dime tú si todas esas experiencias, a manera de resumen y para concluir, cansan. Yo te preguntaría en el día de hoy cuántas veces le has creído a Dios, y tú me dirás muchas, y como quiera estás cansado. Te pregunto en el día de hoy cuántas veces habrás confiado en lo representativo de Dios. Y lo representativo de Dios te ha quedado mal y estás cansado. En estos días, y lo he dicho en múltiples ocasiones, semanas pasadas, después que tuve que ir a Carolina a predicar, que no se me pide predicar, se me pide hablar un poco del testimonio, yo me puse a realizar tantas cosas. La gente ve a uno en el día de hoy bien puesto, porque uno se pone un jacket de 20 pesos, se recorta bien, y ya la gente piensa que todo el mundo, que estás bien, y que tú vienes de cunita de oro, y que todo en tu vida fue así, porque te ves lindo hoy. Yo era feo, hermano, ahora que soy lindo. Hermoso. Samarisa, siempre tocarle 20 pesos cuando se acaba el culto después. Qué cosa. ¿Alcapurria de dónde? ¿Me la harás tú? Si está lloviendo, ¿dónde está alcapurria? Bueno, una mamposturria es lo que te puedo llevar. Eso, si te comes eso, ve allí. A la Mancha de Plátano pide una mamposturria. No, nena. Y si llegas ahorita antes de la 1, te lo comes con 2 huevitos encima, Benedicto. Yo estoy a dieta, Señor. ¿Hoy la puedo romper? No, bueno. Realizaba tantas cosas. Y en un momento llegué a pensar, muchas de las experiencias que tuve, algunas conocidas, otras no conocidas, y llegué a realizar que yo era un muchacho, y en muchas fui víctima, y yo me veía como el que fastidiaba, pero la verdad es que me estaban fastidiando, y habían adultos que fueron los que se dedicaron a fastidiarme. Mira, hermano, yo tengo todas las excusas habidas y por haber para estar fuera de la iglesia, y hoy pastoreo.
Víctima y victimario. Te echaban y chabón. Cansa. Cansa. Pero lo que Dios hace. Pero lo que Dios promete. Pero lo que Dios dijo. Y es lo que yo oro para tu vida. Has tenido todas las experiencias que has podido tener. Pero tiene que llegar el día que te atrevas a parar el sol. Que te atrevas a parar la luna. Que te atrevas a terminar lo que tienes que terminar. Pero como hemos predicado anteriormente en esta serie de mensajes, no es para que se quede ahí. Es para que conquistes cada una de las tierras que Dios tiene para ti en el nombre poderoso de Jesús. Sales de este lugar con una actitud de avance. El lunes, mañana, te paras con las fuerzas que requiere la vida para hacer lo que tienes que hacer y cumplir el propósito de Dios en tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Si puedes creerlo, tú que estás aquí, dale un fuerte aplauso al Señor. Ponte de pie.